Buenas tardes a todos. A Nicolás, ya después les voy a estrechar la mano a los que no saludo personalmente. Bueno, Sí, vamos sí, a... lo presento. No, no, esto es por... Bien, damos inicio a este evento agradeciendo a las autoridades del UNFIP que gentilmente nos ceden el espacio para poder desarrollarlo. Una cordial bienvenida a todos los presentes que están acá presencialmente y a los conectados por Zoom desde el interior del país o otras ciudades o aquellos que por agenda no pudieron llegarse. Saludamos también a Gabriel Camille, autoridad junto a la doctora Claudia que está por allá del Instituto Eleva. Nuevamente a todos por participar, ¿sí? Nos rinde un homenaje, rendimos hoy en estos días de 44 años de aquella gesta, un día como hoy también, estaban ya combatiendo nuestros soldados, ¿sí? Allá en nuestras islas, y queremos con este breve homenaje poder rendirle honor y gloria a todos los que ahí lucharon y a aquellos que dejaron su vida. Nos acompaña en la primera parte Marcelo Llambías, ¿sí? Quien gentilmente nos acompaña en esta oportunidad, abogado penalista, veterano de la guerra de Malvinas, paracaidista y cazador del monte, condecorado por la Nación al valor en combate, participó de la misión de Naciones Unidas en Irak, Kuwait, como segundo jefe de la unidad argentina en el Loreno Oriental. Así que es un placer. Les pido, por favor, un cordial aplauso para decirles. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento. A muchos de ustedes los conozco personalmente, es un gusto estar acá y es un gusto, un honor y un privilegio poder presentar este libro que parece chiquitito, pero es un libro tremendo. Y, y, y yo pensaba cuando pensaba que iba a decir después de leer el libro que fuera lo suficientemente atractivo como para que ustedes lo lean y no spoilear demasiado, porque si no le sacamos el gusto, ¿no? Entonces, lo que me imaginé es estos trailers que uno ve en la televisión, donde en las películas nuevas, donde a uno le interesan sin decirle el final. Ese es el desafío de mi presentación, porque este libro muy atinadamente plantea toda la cuestión Malvinas como un desafío, y un desafío que no se queda en ninguna de los que yo diría los componentes, las partes de esa universalidad que es Malvinas. Entonces, el coronel mayor Camille, al cual supongo que ya lo presentarán y que reúne esta cosa que yo he, digamos que los hombres, no solamente los hombres de armas, pero los hombres en general, a veces en cualquier profesión, distinguen a aquel que tiene la suficiente capacidad intelectual con la suficiente capacidad de ejecución. O sea, en muchos ámbitos de investigación, el derecho, tenemos juristas que no ejercen, o abogados como soy yo, que somos de hecho y prueba y discutimos las cosas, pero somos incapaces de construcciones jurídicas como para escribir un libro, ¿sí? Y así lo tenemos en la conducción militar a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos grandes conductores, no digo generales, grandes conductores, pero no son tantos aquellos que logran conciliar la producción intelectual con llevarlo a la práctica. ¿Sí? Entonces
o he conocido a lo largo de la guerra militar, brillantes oficiales intelectuales, que eran un desastre en ejecución cuando tenían que mandar y no porque, y bueno, acá demuestra el coronel mayor que no solamente tiene la capacidad intelectual, sino que tiene la capacidad de llevar eso a la práctica, cosa que ha hecho, por ejemplo, ya en su final como soldado con el Instituto León, ¿no? Entonces, algunos se quedan en... Digo, sí, esto sin desmerecer ni una cosa ni la otra, ¿eh? Pero digo, no es tan común encontrar a alguien, y esto es lo primero que quiero expresar con respecto al libro, que el libro está escrito por un intelectual que a su vez es un hombre de acción y que propone cuestiones que son concretas. Entonces, ¿qué va a hacer él en este pequeño y gran libro? Va a reunir o entrelazar esta universalidad de Malvinas y la va a poner toda en contexto. Si ustedes quieren leer los antecedentes históricos de Malvinas, hay obras enormes sobre eso. Si quieren leer sobre historia, bueno, ni hablemos. ¿Sí? Si quieren, o sea, ahora, la virtud de este libro, por lo menos en mi humilde entender, ¿no? Cada uno por ahí después leerá el libro y dirá, pavada, te dijo este hombre. Pero yo creo, sinceramente, que la virtud de este libro está en poner en contexto, que ahora la vamos por eso digo, no voy a spoilear, pero esta universalidad de Malvinas y relacionarla una con otro, en un todo, que es muy importante, sobre todo en esta época de tecnocracia, donde hay grandes especializaciones en todos los ámbitos, pero que pierden el sentido genérico, enciclopédico de la totalidad. Y entonces se pierden en conocimientos mínimos, pero digo, muy detallados, pero que pierden contexto. Y ese contexto, por supuesto, tiene muchísimo que ver con la finalidad, con el fin último. Con esto vamos a terminar. Entonces le decía, y agrego una cosa, un intelectual y un hombre de acción. Y además, otra cosa, cuando cursé la maestría en Historia de la Guerra, yo no lo conocía, pero conocí un mundillo de los intelectuales, ¿no? Un mundo interesante, pero a mi humilde entender, desde afuera, plagado de soberbia, de vanidades, Bueno, este es un libro escrito con la claridad de la sencillez, cuando la verdad se impone por sí misma y no debo, mediante vueltas y circunloquios y expresar cuestiones sencillas de sentido común, que caen por su propio peso. Y esa es otra de las virtudes que tiene el libro, si me permite, Gabriel. Y les decía de esta universalidad de Malvinas, y entonces en el libro van a encontrar hablar de hispanidad y Malvinas dentro del contexto de esta herencia, de este legado, de esta raíz que nos identifica con la hispanidad. Y la van a ver reflejada en el desarrollo histórico que hace el coronel mayor Camilli, a
a partir de la conquista del derecho indiano. ¿Y, y esto con qué lo va a relacionar? Con las sucesivas agresiones de Gran Bretaña, a veces aliada con Francia, a veces en armonía con otro Estado nacional, contra Argentina, contra la Hispanidad también. Destacando que no es tan común eh, la que sería la primera invasión al Río de la Plata este, durante la Guerra de los 7 Años, en 63, si no me equivoco, cuando la toma o el intento de toma de Colonia de Sacramento, que si alguno viaja a Colonia y lo tienen bien presente, y ahí es muy lindo, si van a Colonia a ver eso, que junto con Portugal, no iba a ser de otra forma, intentan ya en esa época repartirse lo que todavía no era el virreinato del Río de la Plata. Y, por supuesto, las invasiones inglesas, ambas, la guerra del Paraná, tremenda, tremenda, este, tremendo desafío que en plena formación y constitución del país debimos sufrir a manos de las dos superpotencias del momento, en plena expansión colonial sin reparo, ¿no? Esa expansión colonial que justificaba la guerra del opio, que justificaba con ese darwinismo en ebullición, de imponer a los demás sin ningún tipo de prurito y de humanidad, eh, en este caso el poder de la nación más poderosa. Guerra del Paraná, que a mí me sigue asombrando cómo divide las aguas y las empaña con estos antagonismos entre federales, entrerrianos, que hablan de que en realidad ellos y el puerto y los impuestos, ignorando lo que también destaca, porque es tan claro, tan indiscutible, que ni el Támesis ni el Sena eran navegables, uno debería ser Río de la Plata. Son ríos interiores, sujetos ¿a qué? A otro de los ejes que plantea este desafío, porque este libro no habla del pasado, habla del futuro, del desafío que Malvinas representa para el futuro, para las próximas generaciones. Y decía que en este pantallazo histórico, por supuesto, pasa por la guerra de Malvinas y hace hincapié en esos grandes ejemplos como el del teniente Esteves, cuya carta podemos leer cientos de veces y en ninguna dejamos de derramar una lágrima y paralelamente sentir ese orgullo, ¿eh? de, de pertenecer a una nación que de hombres como Esteves. Y todo esto lo pone en contexto estas agresiones de Gran Bretaña hasta llegar al día de hoy. Y lo cual a su vez, ¿y por qué digo al día de hoy? Porque ¿qué atacan? Atacan otra cosa que es fundamental, que es el ser mismo, a la esencia de nuestra nacionalidad, a nuestra identidad, a nuestro ser nacional. Y ahí llegamos a la Brigada 77 y a esto que quizá livianamente otros llaman batalla cultural, nos tiene inmersas. ¿Por qué? Porque, como lo dice en una anécdota que cuenta, que yo ya había escuchado personalmente al coronel mayor contar de cuando era agregado militar en Alemania, que hace el agregado, y acabó, ya un poquitito, que hace el agregado militar inglés, y le dice, ustedes en el año 82 tuvieron la voluntad y la capacidad de reconquistar Malvinas. No dice reconquistar, pero nosotros con la voluntad no podemos hacer nada. Con la capacidad no lo vamos a parar
no lo vamos a dejar avanzar. Y, por supuesto, en el desarrollo del libro van a ver el Plan Cóndor y van a ver toda esta indefensión a la que este castigo que le hacen a la Argentina. Pues yo digo, este libro abarca todo, tiene de todo. Pero ellos sí apuntan a esa voluntad y apuntan mediante esta acción psicológica, como ustedes lo quieran llamar, que es muy activa y que esto sí es opinión mía, en mi humilde opinión, quizás sea el más grave daño que tenemos, porque como decía Martín Fierro, ¿sí? El peor es el criolla traidor. Y lamentablemente, eso es lo que eso es lo que ha, digamos, lo que ha arruinado, no sé cuál es la expresión correcta de decir, a nuestra patria, ¿no? Ese complejo, ese autoninguneo, ese sálvese quien pueda, y esa defección, ¿no? Esa cobardía, esa entrega, y todo esto que nosotros resumimos en la palabra cipayo. Esos son los peores, los que nos venden, ¿sí? Y, y lo vemos en los juicios de lesa humanidad, lo vemos en una izquierda totalmente antinacional, totalmente funcional a izquierdas y derechas también, ¿no? Eh, Funcional a los intereses de otro país. Israel, Estados Unidos, quien fuera, China, porque tenemos para todos los gustos. Entonces también toca el tema, el coronel mayor, de que tenemos radar inglés, base china, etc. Pues tenemos para todos los gustos, lo entregamos a diestra y así. Y bueno, y como no podía ser de otra forma, y voy terminando, así lo dejo ahí, que es el verdadero, al que es interesante escuchar, lo pone esto, y yo diría en lo que quizá dentro de muchos años sea conocida nuestra guerra hoy de Malvinas como la primera guerra por la Antártida. ¿Por qué? Porque todo este problema del Atlántico Sur, toda la problemática del Atlántico Sur, digamos, las Malvinas son el fundamento del reclamo británico de su porción antártica. Y todo lo que esto conlleva, porque en este gran universo que logra reunir en este libro Camilli, eh, vamos a hablar de soberanía, soberanía política, vamos a hablar de defensa nacional y vamos a ver que un presupuesto de todo eso es el desarrollo económico del país, digamos, son cuestiones independientes, interdependientes, digamos. Entonces, de golpe, Malvinas deja de ser lo que podemos leer en un estudio o estudiando una resolución de Naciones Unidas, o cuando vemos exclusivamente la descolonización, o cuando estudiamos en detalle histórico de si fue la primera expedición de Magallanes que descubrió, digamos, no, acá lo tenemos todo en un solo libro que tiene sabor a arenga, porque este desafío que plantea el coronel nos desafía a nosotros como argentinos ser coherentes y dar esta batalla. Así que esta vez espero no haber spoileado suficiente y espero haber despertado el interés, porque este libro no le hace asco a nada. Muchas gracias.
Muy bien, continuamos con el desarrollo de esta tarde. Presentamos al coronel mayor Gabriel Camilli, oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia y Organización, licenciado en Relaciones Públicas, magíster en Política en la Universidad Santo Tomás de Aquino, magíster en Historia de la Guerra, magíster en Defensa Nacional por la Universidad de la Defensa. Fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 3, General Belgrano, agregado en Defensa en Alemania, Suecia, Austria, subdirector y director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, decano de la Facultad Militar Conjunta. Gabriel Camilli es paracaidista militar, esquiador, se especializó en tropas mecanizadas, medalla al mérito en el arma de infantería como primer promedio de egreso, como oficial del Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra, medalla de Naciones Unidas por su participación en la misión de mantenimiento de la paz en Chipre, pluma académica a la Escuela Superior de Guerra. También ha obtenido los siguientes premios y recompensas en el ámbito civil: diploma de honor en la Universidad Argentina de la Empresa y medalla de honor belgraniano. Ha participado en la redacción de reglamentos específicos y conjuntos en la Argentina, coautor de libros: La táctica de las batallas de historia, El legado de Martín Miguel de Güemes, Belgrano, Arquetipo de la patria, La naturaleza geopolítica argentina y Las opciones geoestratégicas. Gabriel Camilli es columnista del periódico argentino La Prensa, Las Voces del Periodista en México, el sitio brasileño Beiro General. Es docente también del universitario, consultor y director del Instituto Elevan. Así que damos una cordial bienvenida a Gabriel en esta presentación. Muchas gracias a todos por estar acá presentes en esta presentación del libro. Lo primero que quiero decir, agradecer al señor mayor Jean Díaz, que hoy, hace 44 años, no sé si él se acuerda, hace 44 años, él egresaba del Colegio Militar de la Nación como cadete de cuarto año. Porque la guerra lo llamaba la patria. Así que un aplauso. Hace 44 años, en ese entonces, un bisoño cadete de primer año, que era yo, él es 3 años más grande que yo, lo miraba desde arriba a ese grupo de jóvenes que iban a regresar. Iban a la guerra, iban a Malvinas, y hoy estamos acá. El viejo. Iba a la patria. ¡Viva! Pero no hemos perdido la maña ni la fuerza. Por eso el desafío. El desafío es ese. Desafiar es una palabra interesante. En el diccionario de la Real Academia Española encuentra 7 acepciones. 5 en uso y 5 en desuso. Los nombres que se han puesto, desafío geopolítico, no han sido puestos al acaso, han sido puestos a propósito. ¿Qué es desafiar? Si me permiten un minuto, voy a retomar la Real Academia Española. El verbo desafiar es un verbo transitivo. Primera acepción: retar, provocar, asegurar, combate, batalla o pelea, provocar, incitar. Malvinas nos desafía, nos incita a la pelea. Decía bien mi mayor, es una arenga. Contender, competir con alguien, tenemos que contender en las cosas que requieren fuerza, y es un desafío. No debemos bajar la cabeza. Afrontar el enojo o la enemistad de alguien contrariándolo. Todo lo que sea contra Malvinas hay que contrariarlo, desde donde sea, desde el lugar que sea, desde el libro, desde la cátedra, desde la oficina, desde el cuartel, de donde sea. Malvinas es nuestro norte, Malvinas Argentinas, eso es lo que tiene que ser. Enfrentarse a las dificultades con decisión, como se enfrentaron estos hombres hace 44 años. Se enfrentaron a las dificultades, pusieron el pecho a las balas, le pusieron el pecho a la bomba, le pusieron el pecho a esa
soledad en esa isla. Dice la última acepción en uso, dicho de una cosa, competir o oponerse a otra. Nos oponemos a esta ocupación inglesa, nos oponemos firmemente, y por eso el libro. Pero dos puntos que son desusados y que han salido de circulación, según dice la Real Academia, dicen lo siguiente. El primer dice romper la fe y la amistad que se tiene con alguien. Y segundo dice descomponer o deshacer, o sea, desfiar, quitar la fe. ¿Y en qué tenemos que quitar la fe? En esa propaganda constante de desmovilización que nos meten en la piel desde hace 44 años, que no podemos, que no debemos, que hicimos mal, que los chicos de la guerra, que el borracho de la guerra, etc. Todas esas cosas en las que hay que romper. Tenemos que romperlo. Y como decía recién el señor Mayor, yo pongo ahí en el libro, la acción de la Brigada 77. Los ingleses hacen operaciones psicológicas con nuestros periodistas. Hoy que tanto se llenan la boca hablando las tonterías que dicen con $280.000 quisieron comprar la prensa a los rusos. Por favor, dejen de distraernos con tonterías. No nos joroben. Los que sí hacen acción disolvente son los ingleses y no hay una sola mención. Y todos los años, desde una contradicción que le hice al Conadamundo de la prensa hace 4 años, cuando que aparecen para el 2 de abril y cercano, unos periodistas notos y bien pagados por la Embajada Británica que quieren distraernos la opinión, quieren distraernos la atención. Y en ese momento fue el Conadamundo, la primera vez que lo nombro en público. No uso el nombre, Huguito. Y la segunda pasa ahora en estos días. 2 periodistas con el verso de que si nos hacemos amigos de Trump nos van a devolver las Islas Malvinas. 2 periodistas, por favor, dejen de distraer la atención y vamos a las cosas. Esto gusta. Y la gente lo cree. Nos hacemos amigos de Trump y nos van a devolver las Islas Malvinas, por favor. Inglaterra, Gran Bretaña y asociados. No estamos ilusos. Hay 150 años de historia, o más, como lo relato en ese relato histórico. Entonces, ¿por qué es un desafío? Esto es un desafío. ¿Queda alguna duda de la palabra desafío? ¿Por qué la puse? Creo que no. Y geopolítico, porque también terminé mi carrera como militar activo, como director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, y como digo siempre, a los 2 o 3 días se produce la operación militar especial en Ucrania y empecé a escuchar que los mismos que hablaban de la pandemia hablaban de la estrategia o de ametralladoras o de drones y leer cosas terribles. Entonces dije, no, vamos a ponerle un poco de orden, por lo menos algo coherente podemos decir. Y lancé un primer artículo en la prensa donde parece que a un público le gustó y bueno, y a partir de ahí hace 4 años que estamos viendo ese tema porque no se entiende nada de la geopolítica. Ahora cualquiera puede decir cualquier cosa y no es así, no es así. Entonces, también geopolítica, ¿y qué entendemos por geopolítica? Bien concreto, un profesor, amigo y miembro del EVAN, la geopolítica es el conocimiento interdisciplinario que estudia la relación entre las configuraciones geográfico-espaciales y las acciones de los actores políticos. Es tributaria de la estrategia y se orienta según los intereses nacionales, por lo que sirve a la alta política del Estado. Esta definición es del doctor Juan Borrell. Entonces, es un conocimiento interdisciplinario que se adquiere, tributario de la estrategia, que no lo puede tener cualquiera, que requiere conocimiento de historia, de geografía, de sociología, de relaciones internacionales, de política, que es la política con mayúsculas. Entonces, a partir de ahí, es que nos sentamos a hacer este análisis geopolítico. ¿Sí? ¿Qué significan las Malvinas? ¿Qué son las Malvinas para nosotros? ¿Y por qué nos desafían? Entonces, esa es la explicación de la definición. La otra cosa que me iluminó recién
el mayor Jean-Vías, es corto y es a propósito. Es a propósito. Está hecho a propósito, de manera tal que haya un tomo 2 quizás. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque analizo la realidad. Mis libros de Ucrania tienen cerca de 300, 400 páginas y hay libros acá que tienen 1000 o 800 páginas. Estamos en la Argentina, en el mundo del 2026. La gente no lee. Y otro gran maestro y amigo mío, el doctor Antonio Caponento, me dijo: Gabriel, hace una cosa corta. Hace una cosa corta, cortita y al pie. Y eso intenté hacer. Por eso es corta. La gente no lee. ¿Sí? Es difícil. Con dolor, lo digo, pero es un dato de la realidad. Entonces, bueno, le traté de poner gráficos, lo hicimos a color, qué sé yo, para motivar a que lean. Y ahí tienen como un resumen que después los obliga a ir a la historia. Por eso, como decía recién, bien interpretado, gracias el libro. Claro, porque para hablar del tratado sobre las agresiones británicas a la Argentina, digamos, en el cual me detengo, las agresiones británicas argentinas, las inscribo en el marco de la hispanidad. En 1741, cuando es la época de los Piratas del Caribe, de la película Piratas del Caribe, para que se ubiquen, ¿sí? Gran Bretaña empieza a invadir el Mare Nostrum de la Hispanía, que era, el Mare Nostrum era el Atlántico. ¿Sí? El Mare Nostrum era desde España, también pasaba por Guinea Ecuatorial y llegaba a la Patagonia, a las Islas Malvinas. Ese era el Mare Nostrum de la Hispanía. Y ahí, por eso ven las películas de Piratas del Caribe, ahí los ingleses empiezan a querer incursionar en 1741 en la gran batalla de Cartagena de Indias, el ataque de Inglaterra a la Hispanidad. En ese momento éramos todos un solo Estado. Y ese gran ataque defendido por un arquetipo. Siempre en cada batalla yo trato de poner una figura. Don Blas de Lezo, el almirante Blas de Lezo, que defiende Cartagena de Indias. Que le decían el medio hombre, porque le faltaba un ojo, una pierna y un brazo. Y sin embargo, tenía otras cosas que hay que tener, en respeto a las damas no lo voy a decir, pero digamos, las puso en evidencia y venció a los ingleses en 1741. Como si fuera poco, en 1763, otro gran arquetipo de la argentinidad y de la hispanidad es don Pedro de Ceballos, primero gobernador de Buenos Aires y después virrey del Río de Plata, del Virreinato. También los echa palazos, eso no se cuenta en ningún libro de historia, nadie nos dice. Hubo un tal Ceballos que los sacó a los bolsazos, a los ingleses, los derrotó. 1806, 1807, apenas ocupa 3 renglones, 5 renglones de un libro de primaria o secundaria de la Argentina. Cuando se combatió y se derramó sangre y se ocuparon estas tierras y los argentinos los expulsamos. 1745, 1750, la guerra del Paraná, allá, con la ayuda extranjera, esa victoria ignominiosa, ¿sí? De la derrota de las armas posteriores, de la mano de don Juan Manuel de Rosas, la victoria nos obtiene, el honor. San Martín apoyando desde el exterior esta cruzada, ofreciendo su espada, ya viejo y achacado, se oculta o se habla poquito, despacito y en voz baja. Pero si uno une todo esto, 1833, la usurpación de las Islas Malvinas, usurpación real, no lo cuenten de otra manera, ¿no? A los argentinos que vivían ahí en 1833, Bernet y compañía, los subieron arriba de un barco, les metieron una patada por atrás y los cargaron y los devolvieron en la costa argentina. Nosotros en la diplomatura de Malvinas tenemos a un descendiente de Bernet que reclama la casa del abuelo, del tatarabuelo. Hay argentinos que tenían casa aquí, que como pasó en 1833 no sirve. Está en robo en 1833 como en 2026. Nos olvidamos. Y sigue el derrotero histórico hasta que 1982, hace 44 años, nos encuentra en esa gesta Malvinas,
que tuvo varias etapas la posmalvinas. Las etapas que le hicieron el caldo gordo al enemigo con personeros y cipayos en la Argentina que empezaron a hablar del carro atmosférico de Malvinas, que empezaron a hablar de los niños de la guerra, que empezaron a hablar de los locos que venían de la guerra, hasta que el tiempo y la verdad se van imponiendo. Esto mirado en perspectiva, más allá de la decisión política, si la hizo bien, si la hizo mal, hoy mirado en perspectiva, que el árbol no nos tape al bosque, esto fue una gesta. La Argentina le hizo frente al orden mundial anterior. Es una cosa titánica. Es tan titánica como el cruce de los Andes. No tiene nada en qué, digamos, afligirse. Es totalmente grande, hoy mirado en perspectiva. Estos jóvenes que estuvieron ahí y le hicieron frente a la OTAN misma, es como decía el brigadier García Puebla, hoy brigadier, en ese momento era un primer teniente piloto del avión, de la Fuerza Aérea. Esta fue la última batalla de la Argentina hispano-católica contra el orden mundial. Esta es puesta en contexto, es así, es así. Lo que vino después tiene relación con lo que me dijo el agregado militar alemán, mi contraparte en Alemania. Ustedes tuvieron la capacidad y la voluntad, sintieron el impacto. Porque esto me lo dijo a mí en el año 2015, habían pasado ya varios años. Y el hombre tenía más o menos la misma edad que yo. O sea, sintieron el impacto. Ustedes tuvieron la capacidad y la voluntad para ir a Malvinas. Y me dijo, nosotros nos vamos a encargar que no la tengan nunca más. Y lamentablemente, estos 40 años fueron años de desinversión en la defensa, de retroceso en la voluntad de crecer, de querer ser, en la voluntad del pueblo argentino de querer ser hegemón del Atlántico Sur. Por eso puse esta carta atrás. Ese Atlántico Sur que nos corresponde por derecho, por herencia, por orden natural, mirando el mapa, simplemente. Claro, teniendo a la Argentina subsumida durante 40 años, no hay peligro. Entonces todo tiene que ver con todo. La deuda externa que nos ata y nos esclaviza absolutamente está fomentada por estos personeros. El desarme de nuestras Fuerzas Armadas, el 0,28% del PBI de este año, es ignominioso, es vergonzoso. El sueldo de los oficiales está bajo la línea de pobreza. Pero no es porque sí. Esto es efecto de querer postrar a la Argentina. Postrarla, ponerla de rodillas y mantenerla de rodillas para que no moleste. Entonces, todo esto es lo que quiero decir en el libro. Y hacer ver que tenemos que reaccionar. ¿Y cómo se puede reaccionar? Empezando por acá. Corriendo el velo, poniendo a la luz esto que está pasando. Poniendo a la luz lo que se hizo. Nuestros veteranos, su ejemplo, su coraje. Volver a la pedagogía del arquetipo. Volver a querer ser. Nosotros que tenemos que querer ser. Y todo debe pasar por el interés nacional, la soberanía nacional y la autodeterminación. Lo demás son palabras más. Así que este es el desafío geopolítico y una cosa metahistórica que está presente en el libro también y que no quiero dejar de mencionar es la Argentina es mariana. La Argentina le debe a la Virgen María esta adopción que nos hizo. Acabo de venir de visitar los lugares de la gesta cristera en México, donde está Guadalupe, emperatriz de América. Y esta es otra cosa que los ingleses quieren hacernos olvidar. La Argentina es mariana. Y la Argentina es mariana desde Lepanto, cuando se venció por la batalla contra los turcos en Lepanto, por intercesión de la Santísima Virgen María, María Auxiliadora de los cristianos. De ahí viene la advocación María Auxiliadora de los cristianos. Y como herederos de ese legado,
También en nuestra historia está presente María, siempre. En Luján, para quedarse, en 1806 y 1807, otro gran olvidado de nuestra historia, Liniers le pide la victoria la noche anterior de la reconquista de Buenos Aires en la actual iglesia de San Juan Bautista, a los pies de la Virgen, a las hermanas Clarisa que intercedan por él, y reza toda la noche para pedir la victoria en esta batalla. Y la Virgen le concede la victoria y él después va a agradecer esta victoria. Esto que digo está documentado claramente en Santo Domingo, en nuestras iglesias antiguas. Lo que pasa es que no, mejor no saber. La Virgen está presente con Belgrano y con San Martín constantemente, en nuestra Merced y el Carmen, y no podía estar ausente en Malvinas. Y hay hechos realmente importantes. La noche del 1 al 2 de abril, los que estaban embarcados para desembarcar y reconquistar nuestras Islas Malvinas, recuperar nuestras Islas Malvinas, comentan que el viento era asolador en el Atlántico Sur, la tormenta era terrible y el desembarco con botecitos iba a ser muy complejo, iba a ser un desastre. Entonces, un santo varón que estaba presente ahí en representación del ejército argentino se acerca al almirante Busser y le dice: almirante, ¿por qué no le pone a esta operación Virgen del Rosario? Y el almirante Busser, que le había puesto a la Operación Carlos, toma porque el teniente coronel Señaldina, que me estoy refiriendo, le comenta al almirante que la Virgen en Lepanto había intercedido en la batalla y hizo calmar los vientos. Y el almirante, que no era tan religioso o tan devoto como el coronel Señaldín, lo escucha y tengo el documento de puño y letra, tacha Operación Carlos escrito a máquina como se escribía en 1982 y tenemos de puño y letra escrito y le pone Rosario. No le voy a poner el Virgen de Rosario porque los nombres de las operaciones deben ser cortos, le dice Busser a Señaldín. Imagínense estar escuchando esa representación. Y esa noche se produce una tranquilidad y se produce el desembarco el 2 de abril. Y la Virgen después está presente a lo largo con nuestros capellanes, con nuestros soldados. Todos los soldados que ustedes pueden conocer o que pueden hablar, lo podemos preguntar al señor mayor Ramírez, se encomendaban a la Virgen. Hasta el más ateo, cuando caían las bombas, se encomendaba a la Virgen. Así que esta meta historia está también descrita en el libro que, como soldado argentino, católico, nacionalista que soy, desde que entré al colegio militar hasta el día de hoy, no puedo ocultar abajo de la mesa. Y no se dice, pero está presente. El que quiera creer, que crea, el que no, que ríe. Pero es la verdad. Así que estas son las cosas que yo les quería decir hoy. Les agradezco. Espero que el libro entusiasme, contagie y que me pidan que escribamos el tomo 2. Así que muchas gracias.